Es el SCP número 115. Se ha clasificado como seguro. SCP-115-1 debe almacenarse en la instalación de seguridad del sitio clasificado, donde el acceso está restringido si no se va acompañado por el personal de nivel 3 o mayor. SCP-115-2 está actualmente asegurado en el cajón en el escritorio del doctor. Nombre clasificado SCP-115 no debe usarse sin la aprobación explícita del doctor. Nombre clasificado: toda persona que use a SCP-115 debe devolverlo a tiempo o sufrirá un castigo. No se necesitan otros procedimientos especiales de contención. SCP-115-1 es un camión de carga de juguete, sin marcas o etiquetas para identificar a su fabricante. Sin embargo, a diferencia de los demás camiones de juguetes, SCP-115-1 pesa tanto como un camión de carga real, alrededor de 90 toneladas. Se desconoce cómo un vehículo pueda pesar tanto, además de que el análisis de la composición de SCP-115-1 reveló que está hecho del mismo plástico encontrados en juguetes baratos. SCP-115-1 es capaz de realizar movimientos motorizados y funciona exactamente igual a un camión de carga común, exceptuando el hecho de que es más pequeño. Es controlado por el SCP-115-2, el cual asemeja a un control remoto. SCP-115-2 puede controlar los movimientos de SCP-115-1 aún teniendo en cuenta el hecho de que SCP-115-1 carece de cualquier tipo de receptor remoto o de partes mecánicas. SCP-115-2 no funciona con ningún aparato a control remoto, pero las demás características son iguales a las de un control remoto común, incluso necesita baterías para funcionar. Las pruebas han demostrado que, además de su peso anormal, SCP-115-1 es capaz de cargar el mismo peso que sus contrapartes de mayor tamaño, siendo capaz de cargar o remolcar 120 toneladas de peso. Además, el SCP-115-1 aparentemente necesita gasolina para funcionar correctamente. Hay un pequeño puerto del lado izquierdo del vehículo que almacena y consume tanto combustible como un camión de carga regular. La forma en que almacena el combustible actualmente son temas de discusión. SCP-115-1 fue encontrado originalmente en un sitio de construcción en sitio clasificado, donde los trabajadores intentaron moverlo, pero vieron que la tarea era imposible debido al hecho que SCP-115-1 pesa 90 toneladas. Estos se vieron forzados a usar maquinaria pesada para mover finalmente a SCP-115-1 desde el sitio de la construcción hasta las afueras de la ciudad, donde se convirtió en una curiosidad local. Los agentes, nombres clasificados, descubrieron al SCP-115-1 y encontraron al SCP-115-2 en el mismo sitio de construcción. Se distribuyeron amnésicos clase A entre los ciudadanos del pueblo para eliminar rastros de la existencia de SCP-115-1. Para todo aquel que manipule a SCP-115-1 durante pruebas, me gustaría recordarles las leyes de Newton. Conducir a SCP-115-1 de manera imprudente a alta velocidad en una habitación es una invitación al desastre. Ya hemos tenido que lidiar con paredes severamente dañadas y equipo destruido al manejo irresponsable. Doctor. Nombre clasificado.